Buenas a todos, este es nuestro video para la evaluación del plan diferenciado de lengua y literatura. Nuestro grupo está compuesto por dos estudiantes del bloque 3, Abraham Silva y Cristóbal Pérez, y un estudiante del bloque 2, Diego Rojas. Todos somos estudiantes pertenecientes al cuarto medio G. En esta evaluación analizaremos el discurso ¿Por qué debemos comer menos carne? Por Michael Sands. Nuestro análisis va a estar compuesto por los elementos de la situación comunicativa, la forma básica de la argumentación, la forma en que se legitima la información presentada, los tipos de argumentos utilizados en el video, el lenguaje no verbal y paraverbal, los conectores empleados al inicio, al desarrollo y al final del discurso y para culminar nuestra opinión sobre la presentación analizada. Como elementos de la situación comunicativa, podemos identificar el emisor de este discurso, Michael Sands, a los receptores, que son los asistentes de la conferencia. Como mensaje, un llamado a la conciencia y a la reflexión en cuanto a la insalubridad y el daño medioambiental que el consumo de carne y la industria ganadera generan. El canal es audiovisual y el contexto temático se ubica a través de una conferencia pública presencial. Se utiliza como código el idioma español y el contexto situacional es la sala del programa TEDx, ubicada en Córdoba, Argentina. En cuanto a la estructura básica de la argumentación presente en este discurso, contamos con una tesis que nos habla de que a medida que avanzamos a través de la cadena alimenticia, la energía disponible para cada eslabón se va haciendo más chiquitita. Este es el motivo por el cual el número de herbívoros que son presas es mucho mayor al número de depredadores carnívoros. Como base se refiere a que la producción de alimentos de origen animal es mucho más costosa en términos de recursos naturales que producir alimentos de origen vegetal. La garantía nos dice, y abro comillas, que de todas las tierras del mundo destinadas a producir alimentos, el 70% son pastizales para la cría de ganado, y el porcentaje restante corresponde a tierras de cultivo de las cuales un tercio está destinado a alimentar a los animales de ganado. Cierro comillas. Frente a la tesis del emisor, propone reducir o evitar el consumo de carne, ya que la sustentabilidad y la sustentabilidad ambiental también es nuestra responsabilidad. Como respalda toda la información anterior, utiliza el informe de la FAO sobre ganadería y cambio climático, que habla de que el 15% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera por año proviene de la industria ganadera. También nombra Ajo Extra, que afirma que producir un alimento de origen animal se puede llegar a necesitar hasta 7 veces más agua que para producir un alimento de origen vegetal, con la misma cantidad de proteína. Entonces, la información en este discurso se legitima a partir del conocimiento científico. La mayoría de sus argumentos están seguidos por algún dato científico, ya sea en porcentaje o en hecho, y esto le da a su discurso un tono más llamativo y relevante. También se evidencia de forma muy notoria cuando al momento de cerrar sus discursos, abro comillas, la ciencia es una hermosa herramienta para conocer la naturaleza y utilizarla para desarrollar políticas públicas basadas en la mejor evidencia científica disponible. Es una excelente idea. Entre los argumentos lógicos racionales que podemos identificar en este discurso tenemos lo siguiente. El argumento de causa-efecto, cuando nos dice que nuestro enorme apetito por la carne es el principal causante de los problemas medioambientales que tenemos hoy en día. El argumento de generalización, cuando nos habla de que no es muy eficiente la producción de comida, teniendo en cuenta que casi 800 millones de personas no se alimentan correctamente. Y como argumento de autoridad, cuando menciona la FAO y Extra para respaldar sus datos acerca de los gases de efecto invernadero y el consumo de agua que requiere la industria ganadera. Por otro lado, entre los argumentos emotivo-afectivos podemos identificar el argumento afectivo cuando se dirige la auditoría para decirles que es lógico que todos hayan levantado la mano cuando él preguntó quiénes querían comerse un asado el otro día, ya que Argentina tiene un gran hábito del consumo de carne. Y como argumento de eslogan, cuando al finalizar dice que, abro comillas, la sustentabilidad también empieza por el plato y el menú lo pueden elegir ustedes. Cierro comillas. Punto E. En este discurso abundante de lengua no verbal podemos identificar en su parte kinésica el movimiento de hombro, el impulso humano a lo largo de todo el discurso y que sonríe para empatizar con los receptores. En la parte paraverbal se puede distinguir que suele cambiar la intensidad y el volumen de su voz durante todo el discurso y que para hacer un punto aparte en el discurso decide quedarse quieto y hacer una pausa de unos segundos. En el ámbito prosémico es notorio que en ningún momento abandona su postura erguida, no camina fuera de su metro cuadrado y que maneja una distancia pública ya que la conferencia se da en un escenario formal. F. Conectores. En el inicio podemos identificar los conectores, abro comillas,
Y lo que les voy a contar a continuación es cómo está relacionado el profundo amor que tenemos con este alimento, lo ha traído muchos problemas ambientales en el último siglo, cierro comillas. En el desarrollo es como estar con tu amigo o tener sexo. A medida que avanzamos a través de la cadena alimenticia, la energía para calar la once se hace más chiquitita. Este es el motivo por el cual el número de herbívoros que son presas son mucho mayor al número de depredadores carnívoros. Esto quiere decir que 9 de cada 10 carnes de vaca que producimos acá la consumimos acá. Sin embargo, los planes a nivel mundial es incrementar la producción de carne. En la parte final y como último conector se puede apreciar, abro comillas, pero frente de la evidencia expuesta, nos resulta irracional sugerir que una reducción de consumo de carne lo permita acercarlo a un círculo de una dieta más sostenida. En este discurso, el expositor y referente de las dietas sustentables a nivel mundial, Michel Sáenz, expone de forma directa la manera en la que perjudicamos la situación medioambiental global, mencionándonos los factores en los que ejercemos como principales detonantes. Como equipo, esta conferencia nos pareció muy acertada y concordamos totalmente con lo que intenta transmitir el enunciador en cuanto al daño que provoca algo tan simple y tan cotidiano como lo es comer carne. Llegamos a la conclusión de que los datos planteados en aquella época reflejan una realidad que se vive hasta el día de hoy, que es el daño que provocamos al medio ambiente. Y que las palabras de esta conferencia, a pesar de haber sido realizadas en 2015, cobran mucho más sentido hoy, porque hace 6 meses Córdoba se estaba incendiando de forma masiva para aumentar la producción de cultivos destinados al ganado. Esperando que nuestra presentación haya cumplido su finalidad, le damos muchas gracias por su atención.